¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Turismo Federal a través de Telemax. Estamos en este miércoles 26 de agosto del 2025. Muchas novedades para el día de la fecha. Tenemos también programado un par de notas que tienen que ver con la actualidad de los trabajadores, particularmente del INTA y también trabajadores del sector privado. Y vamos a hablar también de otros temas. Se sigue preocupando la inundación en Buenos Aires, en el oeste, 1 millón de hectáreas bajo el agua. La Rural, por su parte, pide que la Argentina sea un país libre sin vacunación contra la fiebre aftosa. Un tema que seguramente va a despertar polémica. Muchos temas para el día de la fecha que ya comenzamos a desarrollar con los títulos correspondientes. Un favor de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y convocó a una hoja de ruta en común. La entidad propuso crear, con la participación del SENASA y otros actores, el Consejo Estratégico Nacional para la Erradicación Definitiva de la Fiebre Aftosa. Su objetivo es que el país sea libre de la enfermedad sin vacunación. Maquinaria agrícola, leche y carne bovina marcaron el pulso positivo del agro. Según un informe de Corinagro, entidad que agrupa a las cooperativas, 14 de las 19 variables cerraron junio y julio con subas interanuales, mientras que solo 5 registraron retrocesos con trigo, biodiesel y aceites entre los sectores en baja. Finalizó la cosecha de algodón en Santa Fe con una participación de más de 209.000 toneladas. Las lluvias registradas hacia el cierre del período impulsaron el avance de las labores agrícolas en toda la región. Apinta, la resolución que pasa a disponibilidad a empleados del INTA es totalmente ilegal. La medida es impracticable, remarcó Mario Romero, el secretario general del gremio. Dijo, además, que notificó al presidente del INTA, Nicolás Bronzowicz, de que cualquier medida que tome va a quedar incurso en el delito de abuso de autoridad y de mobbing. El sindicato también denunció al ministro Luis Caputo por desobediencia a una orden judicial. Comenzamos con el desarrollo de la información. En este caso vamos a hablar un poquitito de la Rural, que se pronunció en favor, Sociedad Rural Argentina, aclaremos, en favor de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y convocó a una hoja de ruta en común. La entidad, que tiene su sede en Palermo, propuso crear con la participación del SENASA y otros actores el Consejo Estratégico Nacional para la Erradicación Definitiva de la Fiebre Aftosa. Su objetivo es que el país sea libre de la enfermedad sin vacunación. La Sociedad Rural Argentina se pronunció en favor de que la Argentina deje de vacunar contra la fiebre aftosa, una enfermedad que históricamente ante un foco supo generar la exclusión de mercados y obtenga el estatus de libre de la enfermedad sin vacunación. La entidad ofreció hacer una hoja de ruta común para que se llegue a esa condición sanitaria. Hoy, en la zona norte, la zona de la Patagonia en este caso, es libre de la enfermedad sin vacunación, mientras se vacuna al norte de esa región, que es libre de aftosa, pero con vacunación. En un documento, la SRA precisó: la fiebre aftosa ha sido, históricamente, una de las enfermedades animales de mayor impacto en la ganadería argentina. Si bien se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas, con campañas sostenidas de vacunación, mejoras en la trazabilidad y un fortalecimiento del sistema sanitario, gran parte de la Argentina continúa siendo considerada un país libre de fiebre aftosa con vacunación, lo que impone ciertas restricciones comerciales y limita el acceso a mercados de alto valor. Para la entidad, hoy el país está frente a la oportunidad de tener un esquema sanitario en base a la ciencia, experiencia y consenso público-privado, remarcó. La posibilidad de dejar de vacunar no debe abordarse como una decisión aislada o improvisada, sino como parte de una estrategia nacional, cuidadosamente planificada, basada en evidencia técnica y epidemiológica, con un enfoque gradual, regionalizado y con un fuerte componente de articulación institucional. En este marco, la entidad pidió hacer un diagnóstico riguroso y actualizado del estatus sanitario del país y de la región. Consideró que se debe tener en cuenta la situación de países limítrofes, las dinámicas del comercio internacional, la evaluación de riesgos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario argentino. Por su parte,
Agregó que, en particular, se deben reforzar los sistemas de vigilancia activa y pasiva, la capacitación de recursos humanos y la infraestructura de laboratorios y barreras sanitarias. La entidad, que preside Nicolás Pino, propuso crear, con el liderazgo del SENACE y la participación de entidades del agro, el sector académico y los gobiernos provinciales, el Consejo Estratégico Nacional para la Erradicación Definitiva de la Fiebre Aftosa. Este consejo deberá tener como función diseñar un plan maestro con metas, etapas, recursos y responsables claramente definidos, detalló. Los principios rectores que deben guiar este proceso son la transparencia, la previsibilidad, la seguridad sanitaria, la sostenibilidad política y técnica y la participación activa de todos los actores involucrados. A su vez, resulta clave considerar las implicancias comerciales y diplomáticas, en este caso, que conlleva un eventual cambio de estatus sanitario, por lo cual se requiere un análisis integral que contemple todos los escenarios posibles, indicó el presidente de la Rural. En la entidad, continuó, aspiramos a que cuando las condiciones técnicas, políticas y comerciales así lo permiten, el país avance hacia la meta de obtener el estatus sanitario de libre aftosa sin vacunación, remarcó. Para la entidad, lograr eso fortalecería la credibilidad internacional de nuestro sistema sanitario. También expresó, ampliaría las oportunidades comerciales de la ganadería argentina en los mercados más exigentes del mundo. Hablamos un poquitito de maquinaria agrícola, leche y carne bovina que marcaron el pulso positivo del agro. Según un informe de Corinagro, 14 de las 19 variables cerraron junio y julio con subas interanuales, mientras que solo 5 registraron retrocesos con trigo, biodiesel y aceites entre los sectores en baja. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Corinagro difundió su nuevo semáforo sectorial con un balance alentador para el agro y la agroindustria en el primer semestre del 2025. Según el relevamiento de las 19 variables monitoreadas, 14 evidenciaron crecimientos interanuales en junio y julio, consolidando una tendencia positiva que se mantiene desde fines del 2024. Los datos resultan aún más significativos porque se comparan con un periodo de buen desempeño productivo. Esto significa que incluso partiendo de una base elevada, la actividad volvió a mostrar avances. El documento sostiene que el campo mantiene niveles sólidos de producción y que el desempeño de los últimos meses refleja una recuperación consistente, aunque con matices, según el sector analizado. En el plano agrícola, el trigo se consolidó como el cultivo con mejores proyecciones. La estimación para la campaña 2025-2026 se ubica en 19,8 millones de toneladas, por encima de las 18,6 alcanzados en el ciclo previo. La siembra se completó sobre 6,7 millones de hectáreas, 300.000 más que en el 2024, lo que refuerza las expectativas de una buena campaña. El maíz se mantiene estable en torno a los 49 millones de toneladas, con un avance de cosecha del 89,3% y un rinde promedio de 72,3 quintales por hectárea. La soja, por su parte, mostró un leve repunte en las estimaciones con el aumento de 100.000 toneladas respecto a la campaña 23-24. Por su parte, la yerba mate continúa aportando resultados positivos, aunque con una dinámica descendente. Acumula 6 meses de variaciones interanuales en baja, lo que refleja una desaceleración de crecimiento. En junio, la actividad cayó un 2% respecto de mayo. La leche se destacó como uno de los rubros más firmes del semestre, con 8 meses consecutivos de incrementos en la producción. No obstante, la mayor oferta limitó la suba del precio al productor, que en lo que va del año apenas aumentó un 7%, lo que implica una caída real de 7 puntos frente a la inflación. En el terreno agroindustrial, la carne bovina registró en junio un fuerte rebote con un aumento interanual del 12% y un total de 260.000,3 toneladas producidas, el nivel más alto de esto desde enero. El crecimiento se explicó por una mayor faena de hembras jóvenes y de machos de mayor edad, mientras que disminuyó el sacrificio de machos jóvenes y hembras adultas. La molienda de trigo, en cambio, volvió a retroceder. En junio se produjo un 9% menos que en mayo y un 3% menos que en el mismo mes del 2024, con el volumen más bajo desde diciembre pasado. La producción de aceites también evidenció un retroceso del 11% interanual,
aunque acumula en el semestre un avance del 3% frente al año anterior. Gripe aviar, 4 países más se levantan las restricciones a la carne avícola de Brasil. Chile, Namibia, Macedonia del Norte y Arabia Saudita autorizaron nuevamente las importaciones tras la conclusión del brote de influenza aviar en Río Grande do Sul, el estado más al sur del Brasil. La avicultura del vecino país recuperó en los últimos días en nuevos mercados internacionales, luego de que Chile, Namibia, Macedonia del Norte y Arabia Saudita levantaron las restricciones temporales impuestas a la carne de aves de corral procedente de Brasil. Las medidas habían sido adoptadas a raíz de un brote de influenza aviar altamente patógena, detectado en el municipio de Montenegro, en el estado de Río Grande do Sul. Con esta reapertura, el país sudamericano consolida su posición en el comercio global de proteínas, aunque todavía enfrenta cierres parciales y totales en algunos destinos estratégicos. Actualmente, un amplio grupo de países no presenta restricciones a las exportaciones brasileñas, entre ellos Albania, Angola, Argentina, Bahrein, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Egipto, El Salvador, Hong Kong, India, Irak, entre otros. En contraste, algunos mercados mantienen un bloqueo total a la carne avícola de Brasil, como es el caso de Canadá, Chile, Malasia, Pakistán, Timor-Leste y la Unión Europea. Otros aplican restricciones parciales, como Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Omán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Ucrania limitan la importación únicamente al estado de Río Grande do Sul, mientras que el Japón restringe el ingreso a los municipios de Campinópolis y San Antonio do Barra. También existen países que reconocen zonas específicas, como Mauricio, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Uzbekistán, aplicando la llamada regionalización prevista por la Organización Mundial de Salud Animal y la Organización Mundial del Comercio. Brasil es el mayor exportador mundial de carne avícola y cualquier restricción sanitaria tiene efectos inmediatos, ¿no?, en la carne productiva y en su balanza comercial. La recuperación de mercados como Chile y Arabia Saudita representa un alivio para el sector, aunque la continuidad de los bloqueos en China y la Unión Europea mantiene la presión sobre la industria. Vamos nuevamente a nuestro país, en este caso nos vamos a Santa Fe, a esta provincia, donde finalizó la cosecha de algodón con la participación de más de 209.000 toneladas. Las lluvias registradas al cierre del periodo impulsaron el avance de las labores agrícolas en toda la región. El Sistema de Estimaciones Agrícolas SEA para el centro norte de la provincia de Santa Fe, que elabora la Bolsa de Comercio de dicha provincia, informó que finalizó el ciclo de algodón en toda el área algodonera, mientras las precipitaciones acumuladas entre el 13 y el 19 de agosto modificaron el ritmo de siembra y desarrollo de otros cultivos como girasol, maíz temprano y trigo. Durante gran parte de la semana se registraron condiciones de humedad media a baja, nieblas, neblinas y marcada amplitud térmica diaria que regularon las tareas agrícolas. Sin embargo, las lluvias caídas hacia el final del periodo cambiaron el escenario y permitieron avanzar en las implantaciones de verano y mejorar la disponibilidad hídrica para los lotes de trigo. Concluyó la cosecha de algodón en toda el área relevada. El proceso se extendió verdaderamente a las condiciones climáticas que se fueron sucediendo a lo largo de la campaña, es decir, que la ventana, ¿no?, fue un poquito más amplia, superficie sembrada 106.100 hectáreas, superficie cosechada 105.700, rendimiento promedio 1.980 kilogramos por hectárea, con una producción total de 209.320 toneladas. Mientras que el girasol, la siembra avanza con buen ritmo y posible aumento de área. En plena ventana de siembra, lo que recién decía, ¿no?, y con condiciones óptimas, el avance fue sostenido sobre todo en el noreste provincial. La intención de siembra se estimó en 145.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 5% respecto al ciclo anterior. Tras la precipitación registrada en todo el área del SEA, especialmente en el oeste de Santa Fe, se proyecta una ampliación de la superficie prevista para el cultivo. Acá, las condiciones de humedad y temperatura en los suelos fueron óptimas para la siembra de maíz de primera,
para lo cual se proyecta una superficie de 95.000 hectáreas, con un incremento del 20% en relación al ciclo pasado. Se sembraron 476.500 hectáreas con variedades de ciclo largo, intermedio y corto. Se observa buena germinación, emergencia y desarrollo vegetativo. Los lotes presentan buen stand de plantas, adecuada sanidad y sin presencias de plaga, en equilibrio con la tecnología aplicada. Desde el CEA destacaron que el avance de las precipitaciones permitirá sostener el buen desarrollo de los cultivos.